أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y continuamos, alhamdulillah, con nuestros encuentros de tafsir, de exégesis coránica, que estamos viendo la Suratul Ghashiyah, la sura número 88 del Sagrado Corán. Y habíamos llegado a la ley número 8. Comenzamos hoy con la ley número 8, habíamos llegado hasta la ley número 7, y como habíamos visto, se describía en esta primera parte cuál iba a ser el castigo, cómo iba a ser, y también habíamos hablado, habíamos explicado, ¿no?, que los castigos tienen que ver también con los pecados que se hacen, y que, bueno, se hacía un hincapié en la sed y el hambre, y en el alimento y en la bebida que va a haber en el infierno, y quiénes son los que van a sufrir estos castigos, y que tiene que ver principalmente con haber acumulado las riquezas, y con esto, y, digamos, sin observar, digamos, la forma, si es lícita o ilícita. Entonces la gente a veces cae en esto, ¿no?, de juntar, digamos, las riquezas, amarrocar, digamos, como se utiliza esta palabra aquí, y dejando muchas veces con hambre y con sed a los más débiles. Es decir, que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, lamentablemente, cuando el hombre no utiliza en la proporción necesaria lo que va a obtener de este mundo, sino que quiere más y más y más y más, va a llegar a un punto, obviamente, en donde va a tomar los derechos de los demás. Y no va a observar ningún tipo de derechos. Entonces, toda esa gente que hoy sufre hambre, que hoy sufre sed, que hoy sufre... Los desposeídos del mundo. Los desposeídos del mundo van a ver, inshallah, en la otra vida, en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, el castigo, y van a ver, van a ser partícipes y van a poder ser espectadores también del castigo que van a sufrir aquellos que hoy los están privando de sus derechos, su forma mínima de vivir realmente como merece un ser humano. Entonces, nada queda inconcluso, todo se resuelve, la justicia la van a ver todos, y bueno, por esa razón se hacía hincapié en este tipo de castigos y en este tipo de sufrimientos en el... Muy bien, pero llegamos a una parte en donde va a hablar de los que están en el paraíso, de aquellos que hicieron todo lo contrario a los anteriores, es decir, se han preocupado por tener una buena relación no solamente con Dios, sino con las demás criaturas, incluso con el medio ambiente. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no?, que nuestra relación no tiene que ser una relación solamente con Dios, como esa persona que reza, que ayuna, que hace súplica, pero después en la sociedad va a tener mermas, o incluso va a tener un montón de vicios que en realidad lo van a estar alejando cada vez más de Dios. Y todos esos rezos y esos ayunos son como un espejismo, terminan siendo un espejismo. El ser religioso, una persona cuando dice yo soy religioso, debe preguntarse primero, ¿qué es ser religioso? ¿Qué es ser una persona que tiene religión? Una persona poseedora del din, de la religión. No es solamente ayunar, rezar, peregrinar, observar, digamos, las cuestiones prácticas del Islam que tienen que ver con su relación con Dios, sino más bien, sin, obviamente, hacer mermar esta relación con Dios, que debe estar bien, digamos, una persona debe rezar, debe ayunar, eso es correcto, pero también debe tener una relación con todo lo que lo rodea, por y para Dios, de una forma islámica también. Así como se va a comportar correctamente con el medio ambiente, debe comportarse correctamente con los necesitados, con los huérfanos, con su familia, con sus vecinos. Es decir, nosotros vamos a ser juzgados por todas nuestras acciones, no solamente por lo que hagamos referente a Dios. Es más, muchas veces nos confundimos y pensamos que
nuestras acciones para con Dios son justamente estas, el rezo, el ayuno, etc. Y en realidad ese es un ejercicio para que el hombre no se olvide de Dios. Pero lo que Dios sí está observando, además de esto que se contabiliza, por supuesto, es nuestra relación con los demás. Es nuestra relación con aquellos, por ejemplo, que tienen un derecho sobre nosotros. Por ejemplo, la relación del padre para con los hijos. ¿Cómo educa a los hijos? Alimenta a los hijos, se preocupa porque los hijos tengan un buen futuro espiritual, los trata bien. ¿Cómo es adentro de la casa? ¿Cómo se comporta con su esposa? ¿Cómo se comporta con su marido? ¿Hay amor entre ambos? Digamos, ¿construyen el amor dentro del hogar? ¿Cómo son con los vecinos? ¿Se preocupan si el vecino saben que, por ejemplo, no tiene trabajo, no tiene alimentos? ¿Se preocupa por acercarle alimentos? ¿O no? Simplemente dice, no, yo me dedico a rezar y a hacer súplica y ya. Eso solo, digamos, no es lo que va a hacer llegar al hombre al objetivo, que es el Zen Kamel, el hombre perfecto. Entonces, hoy justamente que vamos a hablar del paraíso y de las personas que realmente observan todo lo que tiene que ver con Dios, y Dios es el creador, y es decir, que la creación y toda la creación, digamos, tiene que ver con Dios, es decir, está relacionada y es dependiente de Dios. Por lo tanto, nosotros, así como somos con Dios, tenemos que ser con la creación de Dios. Y estos son puntos que hay que tener en cuenta en nuestra vida cotidiana. A veces, por ejemplo, una persona para hacer el Hajj, para hacer la peregrinación, se preocupa durante toda su vida en ahorrar dinero, en prepararse, en aprender cómo son los pasos del Hajj. Bueno, llega el momento del Hajj, lo pudo hacer, hizo el acto y ya listo, terminó, digamos. Ya una vez que hizo el Hajj, debe tener la esperanza de que Dios lo aceptó y bueno, ya digamos cumplió, ya se terminó ese objetivo de llegar al Hajj. Pero nosotros tenemos objetivos diarios que son mucho más fáciles porque inclusive son repetitivos. Esto lo vamos a vivir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir. Y es cómo nos preparamos para nuestra vida cotidiana y para convertirnos en un ser humano ejemplar. Es decir, nosotros, por ejemplo, para decir, bueno, fulano es Hajj, nos hemos preparado para hacer el Hajj. Terminó el Hajj, listo, todo el mundo le dice el Hajj fulano y lo tratan con respeto. El mejor título que podemos alcanzar es el de creyente. El mejor título que podemos alcanzar es el de un ser humano completo. Y el ser humano completo es el que tiene una excelente relación con Dios, una excelente relación con los demás seres humanos, una excelente relación con la creación en general, como dijimos, el medio ambiente, etc. Entonces, para eso nosotros tenemos una oportunidad. ¿La oportunidad cuál es? La vida. Cada día que nos levantamos. Y entonces nos podemos preparar mucho mejor, porque cada día es prueba y a veces es error. Entonces caemos quizá en algún pecado, lo corregimos, pero ese ejercicio es duradero y, digamos, hasta nuestro último suspiro podemos estar trabajando para mejorar y para tener ese título. Y ese título es el que nos va a dar los lugares más elevados del paraíso. Como ustedes saben, queridos hermanos, el paraíso tiene muchos niveles, pero el nivel más alto del paraíso, el nivel más elevado, es el nivel que alcanzan aquellos que se encuentran. Es decir, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que los niveles más bajos del paraíso, por ejemplo, son los niveles de los que la mayoría de las aleyas del Corán nos hablan, que tienen ríos, que tienen jardines, que tienen palacios de rubíes, que tienen, bueno, las uríes, bueno, todo lo que digamos más o menos conocemos y es famoso y en el Sagrado Corán se detalla, tiene que ver con los niveles más bajos del paraíso. Y esos niveles más bajos, ¿por qué siempre están hablando de cosas materiales, como palacios, jardines? Justamente porque corresponden para la persona que en esta vida buscaban eso. Y entonces Dios los satisface con eso.
cuando llegan a un nivel en donde pueden entrar al paraíso, o cuando ya, digamos, se purificaron en el infierno, entonces van a entrar al paraíso. Pero después los lugares más elevados son para las personas, por ejemplo, que cumplen con las obligaciones para con Dios, que no le hacen mal a nadie, bueno, van a estar en un lugar más elevado. Y después están las personas que realmente entendieron lo que es convertirse en un hombre perfecto, digamos. O sea, siguen el modelo del San el Camel, del hombre completo o el hombre perfecto, que es el profeta, que son los imames. Y entonces su esfuerzo ya no pasa solamente por cumplir con las 5 oraciones, por hacer el ayuno en el mes de Ramadán, o hacer el Hajj, o pagar el zakat. No, el esfuerzo de ellos es el esfuerzo por convertirse en personas que beneficien al resto de los humanos. Es el lugar de aquellos que en esta vida renunciaban a todas las cuestiones materiales, que se esforzaban en el camino de Dios, que luchaban contra su propio ego para dominarlo, y que como resultado tienen, por ejemplo, como los mártires, esa gran merced de parte de Dios de poder dar su testimonio de fe con su propia vida. Por eso se llama shahada al martirio. O como aquellas personas, aquellos siervos justos de Dios, que entregan toda su vida, toda su energía a mejorar la humanidad. No solamente se relacionan con Dios a través del rezo, se relacionan con Dios a través de ayudar a los demás, esforzarse por mejorar el mundo. Y esos son los que llegan a los lugares más elevados del paraíso. ¿Por qué? Hay una filosofía de esto. Porque si les dieran el lugar más bajo del paraíso, si les dieran, no sé, 1000 palacios de rubíes, ellos realmente dirían, no seguí esto en el mundo, yo no quería esto en el mundo, yo abandoné todo esto de las cuestiones materiales para seguir a Dios. Entonces yo quiero otra cosa, quiero el encuentro con Dios. Por eso los lugares más elevados del paraíso se llaman, por ejemplo, tiene un nombre, Liqa'ullah, Jannatul Liqa, el paraíso del encuentro, porque se reencuentra con Dios, porque se conecta con Dios, porque vuelve a su origen divino. Entonces esas almas elevadas, y de este paraíso el Corán hace menos mención que de los lugares más bajos, porque lamentablemente la mayoría de las personas viven con más conciencia de este dunya, de este mundo, no con la conciencia real, sino con la conciencia de lo cotidiano que nos pide, que nos demanda el mundo, que con lo que realmente importa, es nuestra relación con Dios y con el universo, ¿sabes? Y el universo como una creación de Dios. Porque eso también se tiene que entender muy bien, que una persona, cuando, por ejemplo, reconoce los derechos de un huérfano, por ejemplo, lo está haciendo por y para Dios, lo está haciendo porque es consciente de que Dios es el Señor del universo. Y como Dios es el Señor del universo, le da una categoría a cada parte del universo. Por respeto al Creador y por amor al Creador. Entonces, esos son los lugares más elevados del paraíso. En las próximas aleyas que vamos a ver que comienza a hablar de este lugar. Y que, por supuesto, como dijimos, como vamos a decir a lo largo de esta clase, el paraíso tiene niveles. Y como hemos dicho en la clase anterior, todo lo que se nos relata del paraíso, verdaderamente, si nosotros nos ponemos a analizar realmente, es una forma de darnos una idea. El Corán, aunque es muy explícito en el tema, es para el ser humano imposible comprender lo que es la maravilla del paraíso y qué es lo que significa el paraíso. Una vez me preguntó un niño, los niños hacen preguntas muy interesantes, me dice, ¿por qué Dios nos creó directamente en el paraíso y ya está? O sea, ¿por qué tenemos que pasar por esta vida, por ejemplo, y la muerte y todas las limitaciones que tiene esta vida,
para después ganarnos el paraíso. Si Dios, porque yo decía que Dios tenía el objetivo de que todos ingresemos al paraíso y que todos lleguemos a la perfección como seres humanos. Y él me decía, si él tenía ese objetivo, ¿por qué no lo hizo de una vez y ya? Y es una pregunta que se la puede hacer un niño o se la puede hacer una persona adulta también, porque la verdad que era una muy buena pregunta. Y la realidad es que nosotros como seres humanos, para darle el valor que tiene el paraíso, digamos, es algo tan maravilloso el paraíso, que si el ser humano fuese creado en el paraíso y no hubiese pasado por la experiencia de las limitaciones y de las necesidades que se tienen en este mundo, realmente no le daría el valor que tiene. Entonces, nosotros estamos pasando por una etapa que nosotros mismos hemos elegido, y que es la etapa del examen, la etapa de obtener el conocimiento, la etapa de poder convertirnos en ese hombre perfecto, en ese modelo que se nos presentó a todos allá en el Alam Ezzar, que lo hemos explicado en otra clase, y nosotros mismos, los seres humanos, hemos elegido ese desafío. Y Dios nos ha confiado también ese desafío por ser la mejor de las criaturas que Dios ha creado, con esta maravilla de poder elegirlo, con esta maravilla de poder elegir hacer el bien y de sentirnos bien cuando hacemos el bien. El ser humano cuando hace el bien bien, se siente completo, porque se va perfeccionando a través de hacer el bien. Ninguna persona, ni la persona más mala del mundo, se siente bien haciendo el mal. Descarga su ira haciendo el mal, descarga sus resentimientos haciendo el mal, pero no se siente bien, no se siente completo, no siente plenitud. Y esa es la gran diferencia. El que hace el bien va perfeccionándose. El que hace el bien se acerca a Dios. El que hace el bien va sintiéndose bendecido. Siente las mercedes de Dios que ingresan en su corazón, en su interior. Y entonces va de alguna forma entendiendo mejor a Dios. Ahora, cuando nos hablan directamente así al ser humano, de que bueno, el paraíso es así, 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 en realidad nos están dando un poco de información como para que nosotros nos imaginemos. Pero como dijimos en la clase pasada, es algo así como, no sé, explicarle a un esperma que mide milésimas, de, no sé, ni siquiera 1 milímetro, o sea, es tan pequeño que hay que verlo con un microscopio, que bueno, después de eso se va a transformar en un bebé y después va a salir a este mundo y va a poder, no sé, subir por un ascensor hasta el piso 30 de un rascacielos. O va a poder viajar en avión de un continente a otro. Es una cosa que no es imposible entenderla. Para nosotros entender el paraíso es lo mismo. Hay hadices que hablan, por ejemplo, de lo que se va a recorrer entre lo que sería la entrada de un palacio hasta la puerta. ¿Vieron cuando uno entra, por ejemplo, en una casa que tiene un jardín adelante, pequeño a veces o no, puede ser 3 metros, 4 metros, que hay que caminar por un camino hasta la puerta principal? Bueno, dice que hay palacios en el paraíso que tienen, digamos, la distancia entre la puerta que da a la calle, por así decirlo, la puerta principal, 500 metros, que se lo puede sobrevolar ahí hasta allá. 500 metros no, perdón, 500 años, quise decir, 500 años sobrevolando. Uno piensa en este número, 500 años, y dice, ¿cómo puede ser? ¿Se entiende? Entonces, después, por ejemplo, tantas cosas que hay relatadas sobre el paraíso. Y el paraíso, por supuesto, tiene su parte espiritual, tiene su encuentro con Dios, que eso es más difícil aún de explicar. Y tiene estas cosas materiales, estos disfrutes materiales que cuando vemos algunos hadices, es tan difícil entender, digamos. Por ejemplo, como en este mundo es todo limitado, dicen que en el otro mundo, en el paraíso, todo es perfección y todo se va perfeccionando, va aumentando, digamos, nunca va a mermar. Entonces nosotros acá, por ejemplo, si queremos saborear una comida,
bueno, sentimos el gusto y después tomamos, qué sé yo, una bebida atrás y bueno, ese gusto como que se apaga, se va, después uno come otra cosa, desaparece completamente, después la persona si ya comió demasiado ya se sacia y si sigue comiendo se va a sentir mal. Dicen que en el paraíso no, en el paraíso los gustos se van perfeccionando. El primer bocado es algo que no podemos explicarlo, pero el segundo bocado perfecciona al anterior y el tercero perfecciona al anterior y además son infinitos, digamos. O sea, eso perdura, no muere, se va perfeccionando y cada disfrute, digamos, es así. ¿Por qué? Porque no hay límites. Nosotros que vivimos en este mundo limitado, ¿cómo podemos entender, digamos, qué es ese disfrute sin límites? Son cosas maravillosas realmente que hay en el otro mundo. Para algunas personas, por ejemplo, cuando se les muestra el paraíso en donde van a estar, dice que sale una luz que prácticamente los enceguece, o sea, no pueden ver esa luz porque es una luz que todo lo cubre y dicen le están mostrando el rostro del Imam el Hussein alayhi salam. Y así hay muchas cosas que se relatan en los hadices y que uno queda maravillado realmente y que nos motivan también para, digamos, esforzarnos en esta vida y alcanzar un lugar en el paraíso. Pero, fíjense, que los lugares más elevados son para las personas que en realidad lo que desean es a Dios, no desean otra cosa, no desean el paraíso. Desean el paraíso porque es el premio de Dios, sí, no, digamos, no lo desprecian, pero a lo que voy es, no están pensando en esas urillas, en esos jardines, no, están pensando simplemente en satisfacer a Dios y que Dios realmente esté satisfecho de eso. Bueno, nosotros llegamos a esta ley que dice Wujuhun Yauma Idin Na'ima. Fíjense, está hablando de los otros rostros, porque antes hablaba de los rostros que estarán cansados, abatidos, ¿no? Y aquí dice, estarán con estos rostros alegres. ¿Qué significa esto? Dice Na'ima, ¿sí? Esta palabra Na'ima, de ahí viene Ni'ma, que se suele traducir como las mercedes, digamos, las bendiciones, ¿no? Na'ima significa en este sentido un estado absoluto, pleno de felicidad. Es cuando la persona está absolutamente feliz, se siente completa, se siente satisfecha. En ese día entonces los rostros, o sea, las personas, van a estar de esta forma, van a estar absolutamente felices y alegres. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Lisa'inha radiyah. ¿De qué es lo que les va a dar esta felicidad? Dice, complacidos de sus afanes, complacidos de aquello que, digamos, perseguían, de aquello que querían. Aquella persona que realmente está complacida por observar las leyes divinas, está complacida por tener una buena relación con Dios, está complacida en este mundo, digo, y está satisfecha de la religión, digamos, del din y de practicarlo, en ese momento, en el momento en que le muestren su lugar en el paraíso, va a estar de la misma forma satisfecho de la vida que tuvo en este mundo. No se va a arrepentir absolutamente de nada. Es decir, si tiene cosas que arrepentirse, obviamente en el juicio la persona se arrepiente o en el Barça, pero estoy diciendo de haber dedicado su vida a Dios y de haber dedicado toda su energía, todo lo que tenía en este mundo, todas las posibilidades, todo lo que Dios nos da, desde el intelecto, la posibilidad económica, la posibilidad de salud que nos da para digamos, que nosotros nos desenvolvamos en el mundo y que las aprovechan, las dan y hacen un sacrificio por ponerlas en el camino de Dios, esas personas en ese momento van a estar satisfechos.
felices, se van a sentir absolutamente complacidos de la vida que han vivido en el mundo. Y que todas esas, a veces, dificultades que pasamos, enfermedades, cualquier tipo de, digamos, de sufrimiento que tiene que ver con los mahdudiyat, como es que se dice, con los límites que nos pone este mundo, para ellos no va a ser absolutamente nada. O sea, va a desaparecer toda esa amargura que se pudo haber tenido en el dunya, va a desaparecer absolutamente. ¿Dónde? Dice, fi jannatin alia, en el paraíso elevado o en el jardín elevado. Alia, ¿sí? Alia, viene también como el nombre Ali, que quiere decir elevado o altísimo. Significa, digamos, que está alto, está en un lugar elevado. Pero aquí los intérpretes dicen dos cosas. Una buena, que puede ser que los jardines están elevados, y otra que es, digamos, la más correcta, que es que digamos, los jardines o este lugar elevado, paraíso, es justamente para las personas que tienen un rango espiritual elevado. Entonces, es como dijimos al principio, cuanto más elevado es nuestro rango en el paraíso, más nuestra vida estaba dedicada no solamente a las cuestiones materiales y a las cuestiones obligatorias que tiene que hacer cualquier musulmán, como son el rezo, el ayuno, etcétera, sino que iban más allá y interactuaban de una buena manera con toda la creación. Eso es muy importante. Muy bien, entonces eso le da un rango especial a la persona y por lo tanto va a estar en los lugares más elevados hasta el lugar más elevado que es el encuentro con Dios. La persona realmente llegó al objetivo, porque el objetivo de Dios, ¿cuál es? Lleguemos a lo más alto, y lo más alto, ¿cuál es? El encuentro con Dios. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En realidad también significa que venimos de Dios y a Él retornamos. El retorno a Dios y el encuentro, el liqa con Dios, el liqa'ullah, es el objetivo por el que fueron creados los seres humanos. El ser humano que realmente llega a los lugares más elevados del paraíso es el verdadero Khalifatullah. Es el verdadero representante de Dios. Es por aquellas personas son por las cuales Allah subhanahu wa ta'ala, cuando creó a Adán y los ángeles se prosternaron, pero menos Iblis, Dios salió de garante. Dios dice, yo sé lo que ustedes no saben, y Él es mi representante. Entonces, estos son los verdaderos representantes de Dios que llegan a estos lugares elevados. Muy bien. Y acá llegamos a una parte muy importante, porque dice, la tasma'u fiha laghiya. La tasma'u fiha laghiya. En ella no va a escuchar, fija, en ella, la tasma, no va a escuchar qué, vaniloco, el lag, es decir, parloteo, es decir, esas palabras de discordia, esas palabras, todo lo que son las habladurías, todo lo que es el istigab, hablar del ausente, todo lo que es el tuhma, es peor que el istigab, el tuhma, es cuando se injuria a las personas con mentiras, o sea, se miente sobre las personas, porque lo hemos explicado creo en otras oportunidades. Lo que es el riba o el istigaba es hablar del ausente. Incluso se puede hacer istigaba hablando bien de una persona porque es todo aquello que a la persona le molesta que se diga en su ausencia, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, tiene como un secreto con Dios hacer el Salat al-Layl y alguien lo ve y va y se lo cuenta a todo el mundo, es también una forma de istigaba, no debemos hacer eso. Porque a la persona le molesta, porque le quita, digamos, el ayer, el premio para con Dios, entonces quizás no quiere que sepa. Y bueno, si hablamos las cosas que sabemos malas de una persona, también son muy malos, pero
el tusma es peor aún, cuando se inventan cosas malas sobre una persona. Entonces, si nosotros vamos a ver en esta ley que lo que nos está diciendo es que la gente del paraíso no va a ser de este tipo de gente. O sea, no se va a escuchar este tipo de vaniloquio, no se van a escuchar hablar pavadas, ni se va a escuchar hablar mal del ausente, ni se va a escuchar hacer fitna entre dos personas. ¿Por qué? Porque los habitantes del paraíso y los habitantes de estos lugares elevados no son de los que hacen estos pecados. Y eso es muy importante, porque realmente si nosotros queremos ganar el paraíso, una de las cosas que tenemos que abandonar es esto. Son estos pecados de las habladurías, digamos, de hablar mal del ausente, de inventar cosas a la gente. También es muy importante esta cuestión de que la mayoría de los problemas la mayoría de las dificultades que hoy se encuentran en la educación de los chicos, etcétera, vienen del parloteo. Fíjense, por ejemplo, en la educación, en los programas estudiantiles, cuántas cosas que no tienen realmente contenido dañan a nuestros hijos. O, por ejemplo, cuántas acusaciones falsas se han hecho algunos países contra otros para invadirlos, para atacarlos, para bombardearlos, perdón, para asesinar a sus niños. O sea, el tema del habla, primero que el habla es una gran bendición de Dios, y segundo que el habla también puede ser una gran maldición para el hombre, si la malutiliza. La mayoría de los grandes problemas que tiene la humanidad es por el parloteo. Si nos ponemos a pensar, los problemas que tenemos a veces entre amigos, los problemas que surgen en la familia, los problemas que surgen en los matrimonios, los problemas que surgen entre naciones, todo tiene que ver con el parloteo. ¿Y quién es el primero que hizo el parloteo, digamos, y hablar cosas que no son? Shaitán, na'udhu billah. Entonces también, digamos, todo lo que es el vaniloquio, todo es satánico. Tenemos que tener realmente mucho cuidado con esto, porque es en uno de los pecados que se cae más fácil, más rápido y el más difícil de combatir. De los vicios morales es de los más difíciles. Entonces, todas las situaciones que a veces se presentan los seres humanos, los problemas en los trabajos, todos sabemos bien, en las oficinas a veces, en todos lados, tiene que ver con esto, tiene que ver con las habladurías, lo que se habla del demás. Entonces, una persona realmente creyente, una persona que quiere construir su lugar en el otro mundo. Miren, una vez un sabio me dijo algo muy, muy lindo. Me dijo que nosotros estamos todo el tiempo, digamos, construyendo y destruyendo, ¿no? Dice, el ser humano es un gran arquitecto y un gran destructor todo el tiempo. O sea, nosotros en el mismo momento que estamos haciendo una obra de bien, en ese mismo momento, en el otro mundo, digamos, en los mundos que no son materiales, estamos construyendo quizás un palacio de rubíes. Y a los 2 minutos miramos lo que no teníamos que mirar, o hablamos aquello que no teníamos que hablar y lo prendimos fuego, lo quemamos, lo tiramos abajo. Si nosotros realmente fuéramos conscientes de que en el momento nosotros estamos construyendo nuestro lugar en el paraíso, o derribando nuestro lugar en el paraíso y condenándonos al infierno con nuestros actos, realmente nos frenaríamos. Y si supiésemos el daño que puede hacer la lengua, realmente nos coseríamos la boca muchas veces y solamente haríamos como Fidda, la mujer que estaba al servicio de Fátima, alayha salam, que solo hablaba con las leyes coránicas. Porque realmente es muy, pero muy difícil para el ser humano la cuestión de las habladurías. Por eso, queridos hermanos, esta ley en el medio de la explicación de lo que es el paraíso, nos muestra el estado de paz mental que va a tener la gente. ¿Por qué? Porque no va a escuchar
eh, estas palabras vanas, digamos, y todo aquello que crea tristeza, que crea desunión, que crea peleas, que crea divisiones. Hoy el mundo islámico está también dividido por lo mismo. Si nos ponemos a pensar en los problemas desde el principio, desde los albores del Islam hasta hoy, las grandes divisiones que hay de escuelas, etcétera, tiene que ver también con el parlote, con haber hablado cosas que no eran correctas, con no haber hecho caso a la palabra verdad del profeta y a los mandatos divinos y también a los mandatos del profeta. ¿Por qué? Porque había gente que pretendía ser lo que no era. Entonces empezaron a decir, yo por tal razón, porque tengo la barba más blanca, merezco tal lugar, y así empieza, digamos, toda la división. Y después, hoy sabemos muy bien que hay algunas personas, supuestos eruditos, que acusan a las escuelas islámicas y dicen fulanos son incrédulos, menganos son incrédulos, los seguidores de Ahlul Bayt son incrédulos, creen que Ali es Dios, tienen otro Corán y no sé cuántas cosas. Esto es todo lo mismo, es todo habladuría, ¿se entiende? No tiene ninguna base científica, coránica, etc. Sino habladurías con las que desvían a miles de personas. Y eso es lo terrible. Muy bien. Entonces eso no va a existir. No va a existir porque la gente que es de las que hacen este tipo de cosas no van a estar en ese lugar. Muy bien. Fija Ainanun Jar. Entonces, en ella habrá un Ain, una fuente, un manantial que corre. Jaria quiere decir que corre, como dice ahí, caudalosa, ¿sí? Que va corriendo. Entonces, esta palabra Ain significa también significa ojo, pero la palabra Ain en árabe tiene alrededor de 70, escuchen bien, 70 significados distintos. En el Corán, la mayoría de las veces habla de lo que son las fuentes, los manantiales, las fuentes, lo que brota el agua. Entonces, aquí hay una interpretación sobre esta ley que dicen algunos intérpretes que en cada palacio, dice, va a haber manantiales. Y cada palacio va a tener como su manantial. Entonces, por esto viene en singular. Y entonces dice que es un manantial por donde van a correr los deseos de la persona a la que le dieron este manantial y este palacio, según las narraciones. Y entonces dice, cada manantial, dice, va a ser distinto. Cada manantial en el paraíso va a ser distinto. Y cada uno, dice, va a dar lo que la persona, digamos, que fue premiada con este manantial, desee y va a deleitar a cada persona, dice, de alguna forma. Bueno, y ser corriente dice, también tiene un significado, que quiere decir que no se termina. También. Muy bien. Fija sururun marfu'a. Muy bien. En ellos habrá el surur, que es el surur. Surur elevados. Lechos elevados, como dice allí. Bueno, surur es el plural, perdón, de sarir. ¿Sí? Entonces son como lugares para sentarse, como sillones, digamos. Realmente no podemos entender si son sillones como los que conocemos en este mundo, o cómo será. Todo esto es una forma de que el ser humano se imagine una comodidad plena, un disfrute pleno, por ejemplo, los gustos, cuando habla de ciertas frutas, etcétera, es para que nos imaginemos, ¿no? Pero no podemos realmente saber qué es. Aquí lo que explica es que son como sillones, y que bueno,
y que hay una interpretación de que por qué dice que son elevados. Y se cita que Ibn Abbas dijo que, van a ser, ¿cómo se dice?, elevados por el gran valor, digamos, que tienen. Pero hay una interpretación que dice que es elevado realmente, literalmente, es decir, están en un lugar elevado donde las personas allí recostadas pueden observar y pueden ver el paraíso. Y Dios sabe más realmente qué significa. Muy bien, y continúa, وَأَكْوَابٍ مَوْضُوعَةٍ. ¿Maudúa o mausua? No llego a ver bien. A ver, acá lo tengo en escrito. Maudúa, muy bien. El akwab es el plural de copas. Bien. Como dice, el kub, bueno, akwab es el plural. Y entonces dice copas dispuestas, copas ya preparadas. Lo mismo, se habla mucho en el Sagrado Corán de estas copas, del akwab, y de algunos, también dice kas, por ejemplo, como es otra forma de decir, o los vasos, digamos, en el Corán. Es decir, se hace referencia a los líquidos que va a haber en el paraíso para beber, que estas copas estarán llenas, y que bueno, van a tener distintos tipos de bebidas, ¿no? Néctares, digamos. Se menciona también muy famoso los ríos de vino, los ríos de leche, los ríos de miel, vino que no embriaga, por cierto. Como les digo, todo esto es una forma de tener una idea de lo que son por ejemplo, dicen que una sola gota de una fruta del paraíso, dice, pueden usar todos los océanos. Y hay personas, saben que hay distintos tipos de sueños, hay sueños que son sueños divinos, digamos, sueños de Dios, sueños que son reales, que son correctos. Después tenemos otro tipo de sueños, porque eso tiene que ver, digamos, con el nivel en el que el alma, cuando de alguna forma no se llega a desprender del cuerpo, pero cuando el alma, saben que el sueño, el Corán mismo lo dice que es como lo compara con la muerte. ¿Y la muerte qué es? Cuando el alma se retira completamente del cuerpo. Sin embargo, el alma en el sueño está como anclada al cuerpo y se eleva, no sé, lugares diferentes y a niveles diferentes. Entonces, cuando el alma se puede elevar más, hay algo que se llama el mundo del vital, donde, bueno, muchas cosas de dunya del mundo se proyectan y se ven con más realidad en el mundo del vital, bueno, etc. Es un tema que no nos vamos a meter en el tema así, pero para dar una idea de lo que quiero decir y contarles, que hay gente que tiene sueños realmente paradisíacos, puede soñar, por ejemplo, con el profeta, con los imames, etc., y que han soñado en su lugar en el paraíso y que les han dado de beber una gota de los líquidos del paraíso, o que han, por ejemplo, comido un bocado de una fruta del paraíso. Y dicen las personas que han experimentado esto, que nada más que por gustar esa merced del paraíso, una gota, un bocado de una fruta, dicen, ya no se pueden olvidar nunca más del gusto. Y su deseo hasta el día que se mueren es de volver a poder degustar eso. Y dicen que queda como el alma perpleja de lo que pudieron apenas asomarse y ver en el mundo de los sueños, con respecto a lo que es, por ejemplo, una fruta del paraíso o una bebida del paraíso. Entonces nosotros realmente no podemos imaginarnos. Cualquiera de nosotros puede comer la comida más rica del mundo, que nos parezca a nosotros la comida más rica del mundo, que sí, nos vamos a acordar así vagamente después el gusto,
pasan los años y uno ya no se acuerda más nada. Pero dicen que estas personas que han tenido esta experiencia, hasta el último día de su vida están deseando volver a experimentar eso y no se les va, digamos, de la memoria lo que experimentaron en un sueño. Muy bien. Y dice, continúa, a ver, en árabe, وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. Bien, estamos ya, mashallah, a la ley número 14, 15. 15. Muy bien. Dice, y cojines alineados. La palabra namariq es el plural de namarqa. Y esto dice son los almohadones pequeños o cojines pequeños. Entonces nosotros en Argentina decimos almohadones. ¿Sí? Pequeños almohadones. Dice, masfufa, dice, es como ser un gran número de estos cojines, pero dice ordenados, digamos, como alineados sobre los sofás. Como cuando se pone en un sofá los pequeños almohadones así, decorándolos para que uno apoye la espalda, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Dice, en este versículo lo que se demuestra es que los creyentes van a estar unidos. Dice que van a tener encuentros, digamos, como si fuera una reunión, ¿no? Donde estamos en un lugar con, como dice, sofás y almohadones y que se van a hacer copas y que no va a ser la experiencia para una sola persona, sino que ahí, digamos, va a ser una experiencia grupal. Y hace una mención también, justamente, a que en este versículo y los anteriores, lo que se demuestra es que no va a haber vanidad. O sea, todos van a estar allí disfrutando y todos van a estar juntos. Y bueno, una de las, digamos, felicidades más grandes que tiene el alma del ser humano en ese momento es justamente que desaparecen todas las enemistades, todos los prejuicios, que todos pueden estar, como lo va relatando aquí, viviendo, digamos, en el paraíso juntos. Por esto, por esta cuestión dice que hay cojines, dice, de esta forma, así alineados, ¿no? Porque va a ser para el deleite de los grupos de creyentes. Muy bien. Wazarabiun mabthuta. Y vamos a, esta es la última ley que vamos a ver por hoy. Dice, y alfombras extendidas. Muy bien. Este término, zarabi, viene de zariba. Dice que son unas alfombras espesas, suaves, cómodas, de mucho valor. Y bueno, pone esta palabra como para dar una idea del tipo de alfombra que va a haber. Dice que las aleyas, estas aleyas que han mencionado, esta cuestión del paraíso, son 7. Nombran 7, digamos, mercedes de parte de Dios. Entonces, aquí explica esto, ¿no? El paraíso es un lugar que es incomparable en todos los aspectos, en el que no hay ningún tipo de limitaciones, ningún tipo de dolor, ningún tipo de aflicción, ningún tipo de molestia. Es un lugar en donde, digamos, el ser humano está pleno y puede disfrutar de esa plenitud. Ya sea por todo lo que ofrece, ¿no? Por los frutos, por las bebidas, por todo el goce, digamos, completo. En este mundo, inclusive la persona más, no sé, más rica, más poderosa, no puede gozar de esa forma, porque, como sabemos, todo tiene un límite. En el paraíso, la persona se va a poder disfrutarla sin ningún tipo eh, de limitación, de sufrimiento, y como les dije antes,
va haciendo todo, digamos, va aumentando, se va perfeccionando. Pero todo eso son, o todo esto que se ha nombrado son los goces materiales. Pero lo más elevado es el de Allah, es el encuentro con Dios. Y dicen que el encuentro con Dios, si el deleite de, por ejemplo, dicen hay aves en el paraíso que cantan de una forma muy maravillosa y que cantan para las gentes, para que uno las elija estas aves y las coma. Entonces, las aves, como se dice, se esfuerzan en cantar y cantar de la forma más bella y más melodiosa, que dicen que es un deleite para el oído del ser humano escuchar el sonido y la música de estas aves, y cada una se va a esforzar más para que lo elijan a uno, y cuando uno elige una, dice, se presenta ante la persona ya, digamos, en un plato bien preparado y ya cocinado y todo. Dice que la persona cuando va comiendo esta ave, como dijimos también, va cada vez en aumento el placer que siente, el gusto que tiene, y que cuando termina, dice, de comerla, este ave se reconstruye y vuelve a su lugar y sigue cantando para atraer a un alma para que la coma. Son cuestiones que se nombran en los hadices, ¿no? Eh, pero como es algo maravilloso, ¿no? Lo que quiero decir es esto, la idea a donde quiero llegar es aquí, que todas estas cosas que escuchamos del paraíso, que son tan maravillosas, no son nada absolutamente al lado del liqa'ullah, de lo que siente el alma, que está profundamente enamorada de Dios con el encuentro. Que dicen que es como el encuentro del amado con su amor, como el encuentro de Romeo y Julieta, para que nos demos una idea más o menos. Es el liqa'ullah, esa vuelta de ese alma que desea a Dios desde el comienzo de su creación y que va pasando por este mundo deseando a Dios y amando a Dios y buscando a Dios, y va pasando por el Barzaj, llega el día del juicio y llega el momento, digamos, en donde va a retornar a Dios cuando se ha ingresado en el lugar más elevado del paraíso. Dicen que este es un momento que es como, es, para que nos demos una idea, es el momento que sienten los enamorados cuando por fin pueden estar juntos. Entonces, es algo tan maravilloso que todo lo demás queda chico para esas almas. O sea, todo lo que son los palacios, los cojines, con todo lo que hemos nombrado antes, queda chico en comparación al disfrute, digamos, que tienen las almas cuando llegan al Liqa'ullah. Muy bien. Entonces, ahora va a empezar a hablar de otro tema. Afala yanzuruna ila al-ibli, que son los camellos, kaifa khuliqat. ¿Acaso no reparan en los camellos y cómo han sido creados, los camélidos, como dice allí? Bueno, acá empieza a hacer reflexionar al ser humano en la creación. Entonces, lo vamos a dejar, inshallah, para la próxima clase. Como cierre de esta clase, en donde hemos nombrado estas aleyas del Sagrado Corán que hablan del paraíso, nosotros, en este mundo que todavía no, obviamente, no estamos en el paraíso, tenemos que saber que sí estamos en el paraíso. Es decir, nosotros constantemente, como expliqué antes, ¿no? Estamos con ¿vieron cuando estamos estudiando, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos preparándonos ya para los exámenes. Y sabemos que nos va a ir bien en los exámenes porque estudiamos bien. Entonces, ya prácticamente soy doctor, o ya prácticamente soy abogado, o ya prácticamente, digamos, la persona cuando se está preparando para algo ya se siente, digamos, que llegó el objetivo. Lo va palpitando el objetivo. Entonces, nosotros realmente tenemos que palpitar el paraíso, tenemos que sentirlo, tenemos que sentirnos que estamos allí. Pero obviamente tiene que ser como un estudiante cuando puede palpitar que ya se recibe de abogado, se recibe no sé de lo que fuere, con estudio, con esfuerzo. En este mundo lo mismo. Nosotros tenemos que día a día esforzarnos, para poder
palpitar el paraíso, para poder palpitar el encuentro, desearlo. El paraíso todo el mundo lo desea, hasta la persona más incrédula, si uno le pregunta, ¿te gustaría estar en un lugar donde corren los ríos, donde te van a servir frutas, esto y lo otro? Todo el mundo va a decir que sí, obviamente. Y el ser humano siente un deseo de una vida eterna y de un paraíso, porque realmente tiene un conocimiento previo también, ¿sí? Ese conocimiento previo tiene que ver con nuestra vida antes de nacer en este mundo. Y como lo hemos explicado, con el conocimiento que se nos dio y el conocimiento que nosotros aceptamos obtener, y para eso, digamos, nos esforzamos. Entonces, el paraíso es una realidad y no hay duda de la vida en el otro. La persona realmente creyente la tiene clara. En este sentido. La persona que no cree también tiene una esperanza, y esa esperanza tiene que ver con ese conocimiento fetrí que trae, con ese conocimiento ya de nacimiento innato que trae de la vida del otro, ese recuerdo vago. Entonces, nosotros realmente ese recuerdo fetrí lo tenemos que vivir, lo tenemos que tratar de revivir, tenemos que esforzarnos muchos en nuestro interior justamente para palpitar el paraíso cada día. Si nosotros vivimos de esa forma, entonces cada vez que vayamos a ir a hacer un pecado, nos vamos a acordar que nos estamos alejando de ese lugar, donde queremos estar no por el lugar, sino porque Dios significa que está satisfecho y contento con nosotros. Eso es para pensarlo, para practicarlo y para tratar de, inshallah, cada día ir mejorando. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.